la última estrategia de la habilidad de comprensión, de reflexionar sobre la forma. ¿Qué significa esto de reflexionar sobre la forma y esta estrategia de juzgar el propósito del texto? Que nosotros miramos la forma del texto, identificamos qué es lo que es, ¿no es cierto? Como siempre lo hemos hecho, identificamos si es una canción, si es un texto informativo, si es un texto, una receta, un instructivo, etc. Identificamos qué tipo de texto es y al mismo tiempo identificamos cuando lo vamos leyendo si lo que leemos tiene sentido y es pertinente a la forma. Es decir, si es una noticia, la noticia tiene un título, tiene un cuerpo, es pertinente e informa. Si es una receta, la receta tiene los ingredientes, la elaboración, tiene imágenes, tiene el paso a paso, es pertinente, tiene su propósito en el informar y describir cómo se hace una receta. Eso también nosotros lo podemos decir que sí. La mayoría de los textos que nosotros les presentamos principalmente corresponde, ¿no es cierto?, a la forma con el contenido. Y podemos juzgar en el sentido, el juzgar significa emitir una opinión, ¿ya? Dar una idea con respecto a algo. Eso significa juzgar. Y no significa el juzgar darle un sentido o un índice peyorativo, es decir, despreciativo, por decirlo de alguna manera. No, el juzgar es dar opiniones con respecto a algo, ¿ya? A cualquier tema. Aquí a nosotros nos toca ver los textos escritos, ¿ya? Pero ustedes pueden juzgar una película, pueden juzgar un video, pueden juzgar una canción, todo lo pueden juzgar si tiene algunas características. ¿Y de qué se trata esto? Mira, principalmente, no sé, principalmente para juzgar el propósito del texto, nosotros nos tenemos que dar cuenta de qué tipo de texto, lo vamos a ver al revés, ¿ya? Del tipo de texto, las características, la estructura y la finalidad. Si nosotros estamos en presencia de un cuento, ustedes desde chicos han leído cuentos, por eso les pido cuentos, pero en el mismo sentido están las novelas, están las fábulas, están los mitos, están las leyendas, etc. Ustedes saben que en ese cuento hay un narrador que relata hechos, que cuenta sucesos, acontecimientos. Eso, como lo vimos anteriormente cuando veíamos la forma, contiene un inicio, un nudo y un desenlace. O si lo quieren decir en otra forma, tiene una presentación, un desarrollo y un desenlace. Ustedes saben que esto siempre es ficticio. Los cuentos, las novelas, las leyendas, por más que se parezcan a la realidad, pueden ser muy, muy, muy parecidos a la realidad. Incluso las películas pueden ser muy parecidas a la realidad. Y muchas de las películas dicen, se basa en hechos reales, se basa en tal suceso, pero siempre son ficticias, siempre son inventadas, porque ahí entró la mano del director, entró la mano del escritor, entró la mano del narrador, ¿no es cierto?, para cambiar un suceso. Se puede parecer, y obviamente tiene que parecerse a algo que nosotros veamos para darle sentido, porque si es demasiado raro, no podríamos relacionarlo, no podríamos, los personajes fueran otra cosa, pero incluso con las películas de monos animados, cuando ven los Minions, por ejemplo, por muy, muy raros que se vean, pero ellos tienen características humanas, y en esas características humanas uno se reconoce y eso le da la posibilidad de darle sentido. Bueno, todo lo que quiero decir, que todo eso es ficticio, ¿ya? Es ficticio. Y la finalidad es narrar, contar hechos que se desarrollan en el tiempo. Son hechos que tienen un tiempo, un espacio, personaje, que eso es contar, relatar, narrar. Ustedes cuando están en presencia de un cuento y todos los otros formatos del género narrativo, ustedes saben que ese texto por propósito tiene de contar, de narrar, de relatar.
sabemos. Y que cuenta, usted puede decir, cuenta la historia sobre tal cosa, y tiene los personajes, el espacio y el tiempo. Otro, una entrevista, por ejemplo, como la que leímos la semana pasada fue, nosotros lo hicimos el martes, ya se me enredó, ya, un día, el viernes parece que lo hicimos. El viernes trabajamos con una entrevista que le hacían a Jesús Monterín, que es el mismo entrevista que vamos a usar hoy día para la aplicación de esta estrategia, donde había este filósofo de la ciencia que un periodista del PTP le preguntaba sobre este nuevo observatorio que se estaba haciendo allá en San Pedro de Atacama, que es este observatorio ALMA, un nuevo observatorio que es muy pro, ¿no es cierto? Tremendamente grande, que está a 5.000 metros de altura, que lo habían hecho 3 consorcios, un norteamericano, un asiático, un europeo, habían puesto dinero para eso y lo hacían acá en Chile, porque se acuerdan que también él decía que nosotros teníamos los cielos más limpios de acá de uno de los cielos más limpios del mundo, donde casi no llueve en las regiones norte, ¿no es cierto?, de nuestro país, que hay cierta tranquilidad en el país, eso, ¿no es cierto?, provocaba que todos estos grandes consorcios hayan elegido a Chile para hacer este nuevo telescopio, porque son varios, ALMA. Y esto estaba hecho a través de una entrevista, y nosotros veíamos que esa entrevista, dice acá, se desarrolla con un entrevistado y un entrevistador, obviamente. Había un periodista y el Jesús Monterín era quien le respondía, entonces habían preguntas y respuestas. Ahí tiene que haber un título, tiene que haber una introducción, tiene que haber un cuerpo, que son las preguntas y respuestas, y el cierre. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Conocer las ideas y opiniones de un entrevistado. Puede ser que en la entrevista puede referirse a las características del entrevistado, ya conocer sobre la vida o sobre un aspecto de la vida de un entrevistado, o sobre un tema que conozca el entrevistado, sobre más que el entrevistado en sí, su vida y su carácter, no, el tema que sí conozca. Y este fue el caso de la entrevista que vimos la clase pasada, que hablara sobre el observatorio. Y si estamos en presencia de una obra dramática, que las obras dramáticas son aquellas que se escriben para ser representadas en un escenario, ¿ya? En un escenario ante un público. No hay ninguna obra dramática que se escriba para guardarla en un, como decía un dramaturgo, para guardarla en un cajón, sino él quiere que vayan actores a personificar sus personajes y que hagan la escenografía tal como él lo dijo. Quiere eso, para eso escribe. Para eso escribo, para que se represente, como dice acá, una obra de teatro. Para que se represente una obra. Tiene diálogos y acotaciones. ¿Qué son los diálogos y qué son las acotaciones, chiquillos? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es lo que es un diálogo y qué es lo que es una acotación? El diálogo. Dime, Miguel. Dime, Milla. ¿Estabas bien? ¿El diálogo? ¿Qué es lo que es un diálogo? ¿Alguien me puede decir? Valentina Fabre, ¿me puede decir lo que es un diálogo? Es con un texto, acotaciones. ¿No? Una obra dramática. Sí, pero ¿qué es lo que es un diálogo? ¿Qué es lo que es un diálogo? El diálogo, ¿qué es lo que es? Mm, ¿Qué significa que haya diálogo? Hay que dialogar. ¿Qué significa que haya diálogo?
¿Es una conversación? Eso, bien. Es una conversación. ¿Quién me habló ahí, chiquillo? Que no los veo. Maite. Ya, la Maite, sí, es una conversación. Que una persona y otra hablen, una conversación, eso es un diálogo. Bien. ¿Y qué es lo que son las acotaciones? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué son las acotaciones? Piensen en obras dramáticas que han leído. Muchas veces tienen que haberlo hecho ahí en la básica. Y la obra estaban los diálogos que hablaba Pedrito y María hablaban, los dos, esos son los diálogos. Pero solo estaba eso, ¿qué más había? En una obra dramática, chiquillo, los personajes, los actores, cuando hacen los personajes, se visten como quieren. O ponen una escenografía, es decir, hacen el lugar así como quieren, como se le ocurre a cada actor, ahí acá, ay, me voy a poner ahora este blue jean con esta polera. Así se visten los actores cuando hacen los personajes. ¿A quién se le ocurre, chiquillo? A ver, Maite, como me dijiste la otra, ¿se te ocurre? ¿De dónde sacan, cómo se tienen que vestir los actores, los personajes? ¿No han visto, chiquillos, que de repente en las obras dramáticas, bueno, no se me ocurrió ponerle una obra dramática, hay paréntesis que dicen, ah, este personaje, o al principio, estos personajes son de la época tanto, entonces ahí el director les dice, ah, te vas a tener que poner tal ropa. Por ejemplo, si hicieran Romeo y Julieta. Ustedes todos conocen Romeo y Julieta, ¿no? ¿Verdad? Porque es una obra muy, muy, muy famosa. Romeo y Julieta la pueden haber hecho, Romeo y Julieta fue hecha en el siglo XV, ¿ya? Pero hoy día también la siguen presentando en diferentes escenarios. Bueno, ahora esto, con esta cuestión de la pandemia se ha parado un poco, pero en momentos modernos se ha hecho la Romeo y Julieta miles de veces. Incluso se ha hecho en televisión, en teatro, en cine, etc. Y los personajes ahí se visten con la forma que había dicho William Shakespeare, que es lo que él había puesto entre paréntesis, cómo eran los actores. Él dijo que sus personajes, Julieta tenía 14 años, Romeo tenía 15, eran de la época de la Edad Media, empezando el Renacimiento, entonces tenían que vestirse de esa manera, con vestidos largos, los hombres con esas como panty, esa uno se lo imagina. Y el lugar eran como, también él lo decía entre paréntesis o en letras cursivas, cómo era, que eran como unos castillos, la calle, que estaba el balcón, porque el personaje no puede decir, yo soy un personaje de tal época me he visto de tal manera y voy a estar en tal lugar. Él no lo puede decir porque no suena con sentido, no tiene sentido, suena incoherente, no tiene ni pie ni cabeza que lo dijera así el personaje. Eso tiene que estar dicho en la obra dramática en unos paréntesis, ¿ya? Que dice cómo actúa, si levanta la mano, si grita, si lo dice en secreto, si se corre para un lado, se corre para el otro, si estaba en el aparte. ¿Alguien se acuerda de eso, chiquillo? ¿Nadie leyó? ¿O esto es nuevo lo que le estoy diciendo? A ver, ¿quién está ahí? La Olga. Olga, ¿lo que le estoy diciendo ahora es nuevo o lo ha visto usted en alguna obra dramática?
Olga Millaray. Chiquillos, yo les pregunto porque tengo que saber que ustedes van entendiendo, porque de repente yo leo y no sé si me están escuchando y no sé si entienden. Entonces, por eso pregunto. La Millaray se había desconectado porque se le había caído el internet. Tal vez no escuchó todo lo que pregunta. Ahora volví, profe. Ah, ya. Milla, ¿tú has visto alguna vez así texto dramático que tienen esos paréntesis? Sí. Claro, po. Y en esos paréntesis, ¿qué decía, por ejemplo? ¿Te acuerdas algo? En esos paréntesis, chiquillos, están las indicaciones de cómo tiene que ser el personaje, de si es que llora, si es que ríe, todas esas cosas que no lo dice, lo dice el dramaturgo cuando escribe su obra, lo pone ahí, porque quiere que todo eso el público lo vea, pues, y si no pone eso, no se le puede ocurrir al personaje o al actor, no se le puede ocurrir al actor ni al director. Eso tiene que estar dicho desde antes. Lo mismo cuando hacen las películas. Hay un guionista que la escribe antes para que todos sepamos. Si no va a llorar el personaje si no lo dice el director. Lo mismo cuando ustedes ven las teleseries. Lo mismo, eso está escrito antes. Y todo eso que le estoy diciendo lo escribe entre paréntesis o lo escribe en letras cursivas porque no lo va a escribir como que lo dice el personaje. ¿Ya? Entonces la obra tiene los diálogos, que como bien me dijo la Maite, tiene los diálogos y las acotaciones, que son estas indicaciones que dije yo recién. Y el texto tiene una presentación, un desarrollo, un clima y un desenlace. La presentación cuando se muestran los personajes, quiénes son, los nombres y todo lo demás. El desarrollo cuando van actuando los personajes hasta que llegan a un clímax. Y el clímax es la parte más álgida, la parte más importante de cualquier obra teatral, si estamos en la obra, si la estamos mirando, en la obra teatral, si la estamos leyendo, es una obra dramática, cuando se dan el beso, cuando lo matan al personaje, cuando se supo la verdad, ese es el clímax. Ahí está la verdad, ¿no es cierto? Las obras dramáticas tienen distintos espacios donde hay distintos clímax. Como uno, como que se sabe algo, se sabe como que llegan al clima, pero hay uno que llega arriba, es como lo vieran ustedes, chiquillos, como un electrocardiograma, o como un sismógrafo, cuando están en ¿no es cierto?, ven los temblores, dicen dónde está más, ¿no es cierto?, dónde fue más fuerte el temblor, así ponen un gráfico, y lo mismo pasa en la obra dramática. Hay partes que están más, mucho más fuertes, mucho más, ¿no es cierto?, intensas, y ese es el clímax. Y por último hay un desenlace, que puede ser un desenlace feliz, un desenlace triste, un desenlace abierto. ¿Y cuál es ahí en la finalidad? Representar la obra de teatro, chiquillos. Esas son formas. Lo mismo, una canción. Una canción, ¿cómo saben ustedes que están frente a una canción? ¿Qué tiene que tener una canción, chiquillos? ¿Qué tiene una canción? Y ustedes saben que sí, una canción, y cumple con su propósito. ¿Qué debe tener una canción? Música. Ya, la música, aparte, ¿no es cierto?, tiene, pero fijémonos en la letra, en el texto. ¿Qué tiene una canción? El coro. El coro, ¿no es cierto? Ya, uy, no vamos a alcanzar. Y aparte del coro, chiquillo, ¿qué más tiene? Un ritmo. Un ritmo, sí, que está eso ¿no es cierto?, en toda la parte musical que se escribe. Y si la música tiene letra, ¿cómo está escrita lo que pasa en la canción? ¿Cómo está escrita? ¿En qué forma? ¿Se escribe igual que un cuento? ¿Una canción? ¿Cómo se llaman las líneas, chiquillo?
las líneas de una canción? Lo vimos el otro día, cuando veíamos la forma. Las líneas y el grupo de líneas, ¿cómo se llamaba? Ustedes han visto montones de canciones, pues, chiquillos. Han escuchado y seguramente se saben varias. Las líneas, ¿cómo se llaman las líneas de una canción o de una poesía? Vamos, ¿quién va? Vamos a hacer puro Hackut para ver ahí ese juego. ¿Cómo se llaman las líneas, chiquillos? Son los versos. Las líneas son los versos. Los versos. Después, el grupo de versos son las estrofas. Yo sé que lo saben, pero digan, ayuden, tienen que participar, porque si no, yo no sé si me entienden, jóvenes. Yo sé que después lo hacen porque hacemos la guía aquí en clase, pero tienen que ir construyendo a partir de información, y hay elementos que uno los sabe porque están dentro de nuestra cultura. Entonces hay que avanzar en eso, chiquillos, ¿ya? Me quiero correr. Ahí sí. ¿Cuáles son las técnicas para juzgar el propósito de un texto? Aquí tenemos un texto descriptivo, que, por ejemplo, en el texto descriptivo hay un título, puede haber imágenes, están las características y las cualidades. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una descripción, muchas veces podríamos hacerla sin imagen, pero es mucho mejor hacerla con una imagen y tenemos que poner un título. No puede, casi ningún texto puede ir sin título. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Identificar el tipo de texto y su finalidad. Responde a la pregunta, ¿qué tipo de texto acabo de leer? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué fue escrito? ¿Qué uno lo lee? Entonces, ¿para qué? Tiene que decir, ¿para qué lo leen? Tenemos que saber si el propósito, ¿cuál es el propósito? Si es informar, si es entretener, si es argumentar, si es describir, si es definir, comentar. ¿Cuál es el propósito? Analiza las partes del texto según su finalidad. Finalidad del título. ¿Qué nos indica el título? ¿Qué hemos dicho durante todo el año, chiquillo? En el título, ¿qué tenemos? ¿Qué encontramos en el título? El tema. El tema, muy bien. El tema. En los textos informativos, principalmente, chiquillos, en los textos no literarios, principalmente en el tema lo encontramos en el título. ¿Ya? Para que no lo olviden. Muy bien. ¿Quién me dijo? La finalidad del contenido, después el texto mismo, ¿se comprende fácilmente el mensaje? Si todas las palabras la entendemos, si no hay palabras raras, etc. El lenguaje utilizado es comprensible, contiene la información necesaria, por ejemplo en una noticia, y la finalidad de la imagen. Las imágenes apoyan, el contenido hay... Eso, chiquillos, nosotros lo entendemos, vemos que la imagen es apropiada, obviamente que la mayoría de los textos que nosotros vamos a leer, las imágenes tienen que ver. Ahí. Y por último, tenemos que en el paso 3, tenemos que evaluar el texto. Aquí, evaluar significa juzgar. Juzgar, dar una opinión, argumentar, evaluar. Argumenta si el texto logra o no su propósito. Para ello responde a la pregunta, ¿cree que el texto cumple su finalidad? Y nosotros siempre tenemos que decir sí o no. Y en todas las preguntas que hacemos nosotros acá en el colegio chiquillo, a menos que el profesor lo indique explícitamente que contesten sí o no, ustedes tienen que contestar sí o no con algún argumento. No solamente decir sí, porque se me dio la gana, porque ahí no me justifica y yo no sé si entendió. Tiene que decirme sí o no, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Usted me dice, sí, ese texto es una receta y su propósito es explicar cómo se hace un plato, ¿no es cierto? El propósito es explicar. ¿Y por qué? Porque ustedes me van a decir, porque tiene los ingredientes, porque tiene la elaboración, porque tiene la imagen, porque tiene el paso a paso. Eso es decir el por qué. Ahí nosotros nos estamos basando en el propio texto decir por qué si el texto explica cómo hacer una receta.
explica cómo hacer una receta, o por qué sí informa. Un texto que tiene título es por una razón, porque tiene una imagen es por una razón, ¿ya? Y usted la explicita, la dice, ¿por qué así? Y la síntesis. Juzgar el propósito de un texto debe saber si cumple con la función para la cual fue escrito. Para ello, debes identificar el tipo de texto, si es informativo, si es instructivo, si es descriptivo, si es un texto literario, si es un cuento, si es una obra dramática. Su finalidad, ¿para qué fue hecho? Analizar su estructura, es decir, qué cosas tiene, si es que tiene título, si tiene una imagen, si tiene de dónde lo sacaron, qué cosas tiene ese texto que te ayudan a ti a juzgarlo, a decir si cumple o no con el propósito, y argumentar el porqué de tu opinión, si corresponde al propósito. Usted tiene que decir, informa porque tiene un título, tiene una imagen, tiene tales cosas. Eso me tiene que identificar para poder decir, en definitiva, si el texto cumple con su finalidad. Cumple. No, en la mayoría de los textos, chiquillos, y en los textos que nosotros vamos a revisar ahora en la guía, sí cumplen con la finalidad, porque están hechos de manera formal y para que ustedes comprendan cuál es la estrategia. Y los textos que tienen de estudio, de lenguaje, matemática, historia, química, física, de todos, tienen lógicamente formatos que sean pedagógicos y que el alumno pueda entender. Entonces, cuando lo hacen, se preocupan de que el texto sea, ¿no es cierto?, llamativo, que los títulos ojalá sean grandes, tengan un color especial, tengan imágenes, tengan esquemas, tengan, no sé, mapas conceptuales, distintos elementos que ayudan a la comprensión del texto. Y en todo ello nosotros podemos decir, sí, ese texto cumple con la finalidad de explicar, de informar, de describir, etcétera, y porque tiene tales cosas. Tiene ese título, tiene esa imagen, tiene ese vocabulario, tiene ciertos elementos que a ustedes le van a hacer fáciles de comprenderlo. ¿Me entienden, chiquillos? ¿Hay alguna duda? Bueno, cuando hagamos la guía, ¿Milla me iba a decir algo, Millaray? No, profe, nada. Ah, ya, es que como se alumbró ahí, de repente digo, se alumbra y puede decir alguien que quiera explicar. Eso lo vamos a ver en la guía, pero no la quiero poner al tiro porque nos queda un minuto nomás. Y vamos a salir para ingresar al tiro, chiquillo. Voy a dejar de grabar para que me quede grabado. Y todos, por favor, los 14, son 12 nomás, que poquititos vinieron hoy día, jóvenes. Bueno, no les tengo que decir